Padre, yo fui quien decidió quién vivía y quién murió. Eso fue lo primero que escuché cuando entró en el confesionario esa noche. No hubo cumplimiento, no hubo dudas, solo esta frase seca, pronunciada con una frialdad que me corta como una cuchilla. Estaba solo en la sacristía, organizando las vestimentas masivas de la mañana siguiente cuando escuché los pasos. Eran casi 11 por la noche. La iglesia debe estar cerrada, pero olvidé cerrar la puerta lateral, un error que compulo a la vez, especialmente en las largas noches, cuando el agotamiento me arrastra hacia mí. La iglesia estaba inmersa en ese fuerte silencio que solo existe en lugares sagrados vacíos. Un silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de algo invisible. Las velas del altar ya habían borrado. Solo quedó la luz débil de la lámpara del tabernáculo, esa llama eterna que nunca se apaga, lanzando largas sombras por las columnas de piedra. El olor a cera quemada todavía se cernía en el aire, dulce, casi nauseabundo, mezclado con el olor húmedo de la madera antigua y el rastro de incienso de la misa de la tarde. Estos aromas se unen a las paredes de la iglesia como fantasmas invisibles, impregnados con cada grieta, cada banco, cada alfombra gastada por el tiempo. Los pasos resonaron a través del corredor lateral, firme, decidido. No fue alguien que vino en un error o buscó un refugio casual. Eran pasos de aquellos que sabían exactamente a dónde iba. Cerré el cajón de la sacristía y caminé hacia el confesionario. Mis propios pasos sonaron cargados por la alfombra roja desvaída. Sentí el frío de la noche subiendo por las rocas del piso, penetrando en la suela de las sandalias. La madera de la cordillera confesional cuando me senté, un sonido que conozco por color. 32 años escuchando a este mismo guardabosques. 32 años sentados en este mismo lugar, escuchando los secretos que la gente no puede llevar sola. Al otro lado de la cuadrícula, escuché su aliento incluso antes de verlo, irregular, pesado, como si se estuvieran ahogando por dentro. Esperé. Dejo que el silencio haga tu trabajo. A veces las personas necesitan unos segundos para reunir coraje, para encontrar las primeras palabras, para comenzar a verter el veneno que está matando dentro. Pero no esperó. «Buenas noches, padre», dijo con una voz controlada pero tensa. «Sé que es tarde, lo siento. Dios no tiene tiempo», dije, manteniendo la calma que aprendí a forzar después de tantos años. «Y yo no. Entra, hijo mío». Escuché el sonido de la ropa ajustándose. Se estaba instalando en el banco del otro lado. Giré mi cara ligeramente hacia la cuadrícula. La luz débil que vino del corredor me permitió ver solo fragmentos de él, un trozo de frente, el brillo de los ojos. Sus manos se cruzaban sobre sus rodillas. Llevaba camisa blanca, impecable, bien pasado, collar con almidón, pero sus manos estaban temblando. «Padre», comenzó, y luego se detuvo. Esperé, respiró hondo, sostuvo el aire, se soltó lentamente. «Padre, yo fui quien decidió quién vivía y quién murió». La frase cayó como una piedra en el fondo de un pozo, seco, definitivo. Mi estómago se contrajo. Apreté mis dedos contra el rosario que siempre sigo colgando en el bolsillo del sotana. Las facturas de madera se gastaron por uso, liso, caliente contra la palma de la mano. No respondí de inmediato. Dejo que la oración fuera suspendida en el aire. A veces, el eco de sus propias palabras es lo que hace que la persona continúe. Y funcionó. «¿Eres médico?», pregunté manteniendo mi voz baja. Él asintió, solo un movimiento de la cabeza, y luego lo confirmó en voz baja. «Soy cirujano. Trabajar en un hospital público». «¿Cuánto tiempo?». «15 años». Su voz era extraña, demasiado controlado, como si leyera un informe médico, tono técnico, casi distante, pero el aliento continuó entregando el pánico. 15 años salvando vidas, continuó, y se detuvo. Al menos, eso es lo que pensé que hice. Noté que él apretó sus propias manos. Los dedos estaban entrelazados con fuerza, los nodos blancos, blancos. «Padre, ¿has visto una sala de trauma?», preguntó sin esperar una respuesta. «Es el caos, sangre, carcajadas, gente corriendo, alarmas, mendicidad de electrodomésticos. Y en medio de todo esto tenemos que decidir, rápido, sin pensar demasiado». Hizo una pausa. «Hay noches que llegan 3, 4 traumatizados al mismo tiempo. Accidentes graves, balas, heridas de puñalada, gente en pedazos, sacerdote, literalmente en pedazos. Y tenemos que elegir. Tienes que decidir quién va primero a la mesa, quién es más probable que sobreviva. Es protocolo, es medicina de guerra, cribado, salva a los que son muy probables». Respiró hondo de nuevo, se tragó duro. «Pero eso no es confesión, ¿verdad? Este es el trabajo. Esto es, esperado. Hacemos un juramento. Juro salvar vidas».
pero nadie dice eso para salvar uno. A veces tienes que dejar que otro muera. Nadie nos prepara para eso. Esperé. Le dejé continuar a su propio ritmo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunté, eligiendo cada palabra con cuidado. Si es un protocolo, si es trabajo, ¿por qué buscar confesión? No respondió de inmediato. Escuché el sonido de la tela en movimiento. Se frotó las manos el uno contra el otro. Puro nerviosismo. El tipo de gesto que denuncia lo que la voz trata de esconderse. Porque, comenzó, y se estrelló. Silencio, y luego, en voz baja, casi un susurro. Porque hace 3 meses dejé que alguien muriera, y no fue un protocolo. Mi estómago se dio la vuelta. Cerré los ojos. Apreté el rosario más duro. Continúa, dijo, manteniendo su voz firme. Respiró hondo. Parecía estar reuniendo fuerza, o coraje, o tal vez solo aceptar eso una vez dicho. Esas palabras ya no podrían volver. Era un miércoles. Comenzó, con una voz aún más baja. Deber común. Agotador. Estaba exhausto, sacerdote. Acababa de dejar una cirugía de 6 horas. Un hombre de unos 40 años con hemorragia interna. Perforación de vaso. Complicado, pero logré salvar. Cerré. Sutrey. Me fui en la UCI. Fui al baño para tomar café. Hizo una pausa. Escuché el sonido de un aliento tembloroso. Ni siquiera había terminado la primera copa cuando llamó el intercomunicador. Urgencia, poltraumatizado, accidente de motocicleta. Lo descendieron directamente a la sala de trauma. Otro silencio, más extenso. Corrí, puse los guantes, entré en la habitación. El equipo ya se estaba preparando. Miré la camilla, vi el cuerpo, sangre, abrasiones, fractura expuesta en la pierna izquierda, pero fue algo tratable, nada absurdo. Nada de lo que no había visto miles de veces. Se detuvo de nuevo, y cuando volvió a hablar, la voz era diferente, más frío. Y luego, me miré a la cara. Sentí el aire más pesado. Me incliné un poco más cerca de la cuadrícula, y reconocí. Esperé. ¿Quién era? Pregunté, ya sabiendo que la respuesta lo cambiaría todo. Tomó mucho tiempo. Cuando finalmente respondió, salió la voz. El hombre que destruyó a mi familia. Cerré los ojos. ¿Cuántas veces he escuchado esta oración? ¿Cuántas versiones de odio, venganza y dolor han pasado por esta red? Pero algo en esta confesión era diferente. No estaba buscando absolución, estaba entregando un peso, y todavía no sabía el tamaño real de este peso. ¿Qué hizo? Pregunté sabiendo que necesitaba la historia completa. Él inspiró profundamente, sostuvo el aire, se soltó lentamente. Hace 8 años, comenzó, este hombre atropelló a mi hermana. Pausa. Ella estaba cruzando la calle, rango peatonal. Señal roja para él, pero él avanzó, ebrio, alta velocidad, la golpeó al frente, su cuerpo voló casi 5 metros, y él, ni siquiera frenó, huyó, su voz subió un tono, contenía ira, pero pronto volvió al control. Ella sobrevivió, estrechamente, por muy poco, pasó 3 meses hospitalizado, 2 cirugías de columna, 1 en la cuenca, secuelas permanentes, nunca más volvió a caminar, usa el bastón hasta el día de hoy, trabajo perdido. El novio la dejó caer 6 meses después. Dijo que no podía manejarlo. Su vida se derrumbó. Completamente. Hizo una pausa. Respiró hondo. ¿Y el chico? ¿El conductor? Tomó 2 años de penalización alternativa. 2 años. Sacerdote. 2 años proporcionando servicio comunitario. Porque era un acusado principal. Porque tenía buenos antecedentes. Porque contrató a un abogado caro. Escuché al ranger del banco. Se estaba moviendo. Inquieto. Lo vi en las noticias. Vi su cara fuera del foro, sonriente, sonriendo sacerdote, como si no hubiera pasado nada. Decoré cada rastro de esa cara, cada detalle, y me juré a mí mismo, que si este hombre se abriera camino de nuevo, pagaría. Sentí un escalofrío por la columna vertebral, y luego, continué, completando la oración por él, apareció en su camilla. Sí, silencio. Padre, lo miré. Vi las heridas, vi que tenía una oportunidad. La fractura era severa pero tratable. Sando interno, sí, pero controlable. Era algo que resolví con los ojos cerrados, literalmente. Se estrelló, respiró hondo, continuado. Pero yo, fingí que examiné. Pedí los exámenes de rutina, radiografía, tomografía. Le di órdenes del equipo para preparar el protocolo estándar, pero lo sabía. Sabía que si esperaba otros 10, 15 minutos, no sobreviviría. El sangrado interno estaba en silencio, lento, pero fatal. Mi boca estaba seca. ¿Y esperaste? Le dije sin preguntar. Esperé. La palabra cayó como plomo. Fingí priorizar a otro paciente. Le dije al equipo que estaba estable. Eso podría esperar. La enfermera me cuestionó. Dijo que las señales vitales estaban cayendo. Pero yo soy el médico, sacerdote. Mi palabra es definitiva.
Nadie cuestiona. Se tragó con fuerza. El sonido resonó a través del bosque del confesionario. Me quedé fuera de la habitación, mirando la pantalla, viendo los monitores, viendo caer la presión. El ritmo se ralentiza. Y yo, no hice nada. Pausa. 15 minutos después tuvo un paro cardíaco. Entré. Grité el código azul. Traté de revivir. Masaje. Adrenalina. Paleta biliar. Pero era demasiado tarde. Sabía que era demasiado tarde. Su voz era temblorosa ahora. Declaré la muerte a las 11:47 p.m. El silencio regresó, pero esta vez fue diferente. No fue esperar. Fue el vacío de quienes lo dijeron todo y ahora está desnudo antes de sí mismo. Respiré hondo. Cerré los ojos. Sentí el peso de la confesión. Pensé en las palabras que debería decir, en lo que envía la doctrina, en lo que Dios espera. Pero algo me arrestó. Algo en la forma en que le dijo. Habló como rutina, pero su aliento denunció el miedo. Estaba contando como un procedimiento, técnico, clínico, pero su cuerpo gritó algo más. Culpa, miedo o arrepentimiento. Y luego recordé la frase inicial. Yo fui quien decidió quién vivía y quién murió. No fue una vez, no fue un error. Estaba en el presente, en general, como una rutina. Admitió dejar salir vidas para su propia elección. La palabra vive, en plural. Miré sus manos nuevamente a través de la cuadrícula. Estaban temblando, pero había algo más. Una marca en el dedo índice de la derecha, pequeño, redondeado, como una quema de cigarrillo. Reciente. ¿Fuma usted?, pregunté, rompiendo el silencio. Parecía confuso por cambiar el tema. No. ¿Por qué? Señalé discretamente a través de la cuadrícula. Tu mano, el dedo índice. Miró su propia mano. Vi la marca. Y luego miró hacia otro lado rápidamente. Demasiado rápido. Fue un accidente, dijo, a la defensiva. En el hospital. Bisturí caliente. Me apoyé en su contra. Pero el tono ha cambiado. Estaba tenso. Demasiado controlado. No fue un accidente. Y por primera vez me di cuenta. Ese hombre no solo estaba allí para confesar una muerte. Dejé el confesionario con la sensación de que algunas decisiones pesan más que cualquier bisturí. Esta frase aún no era real, pero en ese momento sentí que al final de la noche sería. Respiré hondo. Elegí las palabras cuidadosamente. Mi hijo, comencé, manteniendo mi voz tranquila. Dijiste que decidiste que vivieras y quién murió. No dije una vez. No dije, cometí un error. Dijiste en general, como si fuera rutina. Se congeló. El silencio era denso, pesado. Fue solo una vez, padre, dijo, pero su voz falló al final. ¿Estás seguro? Silencio. Escuché su aliento acelerar. Vi tus manos cerca de puños. Vi el contrato de todo el cuerpo. Y luego, con una voz casi inaudible, susurró. Hay una cosa más que necesito decir. Hay una cosa más que necesito decir. La frase fue suspendida en el aire como humo. Denso. Pesado. No respondí de inmediato. Aprendí que en estos momentos el silencio es mi aliado. Deje que la persona marine en sus propias palabras. Deje que el peso de lo que aún no se ha dicho crezca hasta que se vuelva insoportable. Continuó con las manos cruzadas, pero ahora froté los pulgares uno contra el otro. Pequeño movimiento, nervioso. El tipo de gesto hace las personas cuando intentan calmarse y fallar miserablemente. Continúa, dijo, manteniendo su voz firme. Él inspiró profundamente, sostuvo el aire, y luego lanzó todo a la vez. No fue la primera vez. Sentí el estómago congelándose. No fue, repetí, dejando la frase sin terminar. No fue la primera vez que dejé morir a alguien. El confesionario parecía encogerse. El aire se volvió más pesado, más denso, como si las paredes de madera se cerrara. Cerré los ojos, respiré hondo, y le pregunté, ¿cuántas veces? No respondió de inmediato. Escuché su sonido tragando con fuerza. Vi que estaba mirando hacia abajo, a tus propias manos, para esa marca en el dedo índice. 2, dijo finalmente. 2 veces. Abrí los ojos. Me volví un poco más hacia la cuadrícula. Traté de ver su rostro mejor a través de las grietas de la madera, pero mantuvo la cabeza baja. Cuéntame de nuevo, pregunté, manteniendo mi tono tranquilo. Él dudó, respiró hondo, y comenzó. Fue hace 1 año y medio, antes del accidente de la motocicleta. En primer lugar, pausa. Era un domingo por la noche, tranquilo de servicio, casi vacío. Estaba en el baño cuando llegó una llamada. Mujer, 53 años, infarto de miocardio agudo, traído por la hija. Él habló lentamente ahora, cada medida, como si reviviera la escena. Bajé, entré en la habitación. Vi al paciente en la camilla, piel pálida, sudor frío, dolor en el pecho, clásico. Pedí electrocardiograma, confirmé, infarto, pero todavía había tiempo. Si lo entendiéramos rápido, ella tendría una oportunidad. Hizo una pausa. Se frotó las manos nuevamente. La hija estaba al lado. Llanto,
desesperado, rendiéndome que salve a mi madre, y yo, miré la cara de la mujer, y reconocí. Mi corazón aceleró. ¿De dónde reconociste? Desde el hospital donde mi hermana fue hospitalizada, hace 8 años. Esperé. Esta mujer era una enfermera principal en el sector de la ortopedia, y ella trató muy mal a mi hermana, padre, muchísimo. Su voz subió un tono, contenía ira. Mi hermana estaba sufriendo, con dolor absurdo, rogé por más analgésico, y esta mujer, ella dijo mi madre estaba exagerando, eso era frescura, que había personas en una situación peor. Ella la trató como una molestia, como si su dolor no importara. Respiró hondo, trató de controlarse a sí mismo. Un día mi hermana tuvo una crisis. Él gritó con dolor, y esta enfermera entró en la habitación y dijo frente a todos, «Pase por Chilique, no eres el único aquí». Silencio. Mi hermana nunca olvidó eso, fue traumatizado. Hasta el día de hoy hay pesadillas con esa voz. Se detuvo de nuevo. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, y ahí estaba ella, en mi camilla, en mi mano, dependiendo de mí. Sentí un escalofrío a través de la columna vertebral. «¿Qué hiciste?» Fingí estar tratando. Pedí los exámenes, pero se retrasó. Pidió una segunda opinión innecesaria. Dijo que necesitaba confirmar algo. La hija se puso cada vez más nerviosa. Le pregunté por qué estaba tomando tanto tiempo, y yo dije que estaba haciendo lo mejor que pude. Se estrelló, pero no lo fue. Estaba esperando que su corazón se rinda. Mi garganta estaba seca. ¿Y te rindió? Sí. 21 minutos después de la entrada. Paro cardíaco. Traté de revivir, pero era tarde. Declaré la muerte a las 10:14 p.m. El silencio regresó, pero esta vez fue diferente. Más frío, más pesado. Respiré hondo. Traté de demandar lo que estaba escuchando. 2 muertes. 2 opciones deliberadas. 2 venganza disfrazada de medicina. Volví a mirar sus manos. Esa marca en el dedo índice. Pequeño, circular, como una quemadura. Esta marca en tu dedo. Comencé, señalando discretamente. Dijiste que era un bisturí caliente. Accidente. Se congeló. Lo era. ¿Cuándo ocurrió? Él dudó. Hay 2 semanas. ¿Y duele? Un poco. Ya está curando. Me incliné más cerca de la cuadrícula. Bajé mi voz. Mi hijo. Los escalpelos quirúrgicos no se calientan lo suficiente como para dejar una marca así. No de esa manera. No de esa manera. Vi su cuerpo contra el contrato. Las manos cerradas en puños. Yo me incliné contra... No me mientas. Interrumpí firmemente. Ya mintió lo suficiente. Aquí, dentro de este confesionario no puedes mentir. No para mí, ni siquiera para Dios. Silencio. Respiró hondo. Temblor. Era decidido. Probable como. Fue lento para responder. Cuando lo hizo, la voz era casi inaudible. Yo me quemé, con un cigarrillo, solo, en el baño del hospital. Esperé. ¿Por qué? Yo pregunté. ¿Por qué? Porque necesitaba sentir. Tenía que recordar que todavía puedo sentir dolor, que todavía estoy humano. La confesión salió rota, fragmentado. Después de la segunda vez, después de dejar morir a esa mujer, comencé a tener pesadillas. Vi las caras, escuché los monitores mendigando, vi a las familias llorar, y yo no sentí nada. Nada, padre. Como si hubiera apagado por dentro. Frotó su dedo marcado. Entonces me quemé, para ver si todavía funcionaba, si aún pudiera sentir algo. Cerré los ojos. Sentí el peso de esa confesión. No era solo culpa, estaba vacío, ausencia, el tipo de cosas que se erosionan hasta que no queda nada. ¿Y funcionó? Yo pregunté. ¿Te sentiste? Él asintió. Sentí. Duele mucho. Y por unos segundos, me sentí vivo de nuevo. Silencio. Y luego agregó en una voz aún inferior, pero el dolor pasó, y el vacío regresó. Respiré hondo. Traté de organizar los pensamientos. 2 muertes, ambos premeditados, ambos disfrazados de falla médica, ambos vinculados a personas que de alguna manera lo lastimaron a él o a su familia. Pero había algo mal, algo que no encajaba. Dijiste que has estado trabajando durante 15 años como cirujano. Comencé, eligiendo las palabras cuidadosamente. 15 años salvando vidas. ¿Y todo este tiempo, solo estos 2 veces? No respondió. ¿Solo aquellos 2 veces encontraron a alguien que te haya lastimado a ti o a tu familia? Insistí. ¿Solo 2? Silencio. Mi hijo. ¿Este hospital donde trabajas es grande? Sí, uno de los más grandes de la ciudad. ¿Cuántos pacientes pasan cada semana? Cientos, a veces más de 1000. Y en 15 años, ¿solo 2 de estas personas tuvieron alguna conexión contigo? Continuó en silencio. Me incliné más cerca de la cuadrícula. Bajé mi voz aún más. ¿O me estás diciendo solo los que reconociste? Vi a su cuerpo temblar, levemente, pero estaba allí. Padre, yo, ¿cuántos? Pregunté firmemente. 2, repitió, pero su voz falló. ¿Estás seguro? Silencio. Y luego, casi en un susurro, había
Había un cuaderno. Sentí la sangre congelada. ¿Un cuaderno? Él asintió, respiró hondo, y comenzó. Después de que mi hermana fue atropellada, después de ver que el hombre deja la corte sonriendo, estaba obsesionada. Empecé a almacenar nombres, personas que lastiman a los demás y quedaron impune, personas que la justicia no alcanzó. Pausa. Escribí en mi teléfono celular, nombres, fotos, descripciones, casos que vi en las noticias, cosas que sucedieron en la ciudad, agresores, violadores, conductores borracho, las personas que destruyeron vidas y no lo pagaron. Se frotó la cara con las manos, y cada vez que aparecía uno de estos nombres en el hospital, sabía. Revisé, échale un vistazo, y si fuera la persona adecuada, no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. ¿Cuántos nombres?, le pregunté, sintiendo que mi estómago se volviera. Al principio, unos 20, 30, pero estaba agregando. Búsqueda, buscando. ¿Cuántos ahora? Silencio. ¿Cuántos, hijo mío? 143. La respuesta cayó como una bomba. 143 nombres. 143 personas marcadas. Observó. Espera. ¿Y cuántos de estos? Empecé, pero lo bloqueé. Entendió la pregunta incluso sin que yo terminara. 2, dijo. Solo aparecieron 2. El hombre que atropelló a mi hermana y la enfermera. Respiré hondo. Traté de demandar. ¿Dónde está este cuaderno ahora? En el teléfono celular. Obstruido. Con contraseña. ¿Alguien sabe más? No. Nadie. Silencio. Lo miré a través de la cuadrícula. Vi la cara parcialmente iluminada por la luz débil del corredor. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas bajando. Padre, sé que lo que hice fue mal, dijo, con voz ahogada. Lo sé, pero cuando miré esas caras, cuando vi a las personas que destruyeron vidas y quedaron impune, sentí que era justicia, que estaba haciendo el correcto. Limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Pero ahora ya no lo sé. Me veo en el espejo y no reconozco quién está mirando hacia atrás. Cerré los ojos. Sentí el peso de todo eso. No era solo culpa. Era algo mucho más grande, más adentro, más peligroso. Se había convertido en juez, jurado, ejecutor, todo disfrazado de medicina. Necesitas destruir esta lista, dijo con firmeza. Ahora, hoy, él asintió. Haré eso, prometo. Pero algo en su voz me molestó. Algo me dijo que no lo haría. ¿Hay algo más? Yo pregunté. ¿Algo que aún no me has dicho? Él dudó, miró hacia abajo, y luego con una voz casi inaudible susurró. Hay un nombre en la lista que no puedo tomar. Mi sangre se congeló. ¿Por qué? Respiró hondo. Temblor. Porque esta persona aparecerá en el hospital dentro de poco. Pausa. Y cuando aparezca, estaré allí. Porque esta persona aparecerá en el hospital dentro de poco. Y cuando aparezca, estaré allí. La frase fue suspendida entre nosotros como una amenaza, como promesa. Sentí una subida fría por la columna vertebral. Mi garganta estaba seca. Apreté el rosario con tanta fuerza que las cuentas de madera marcaron la palma de mi mano. ¿Quién es?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, pero escuché el temblor en mis propias palabras. No respondió de inmediato. Siguió mirando hacia abajo, a las manos, para esa marca circular en el dedo índice, la quemadura que él mismo infligió para sentir que todavía era humano. «No lo entenderás», dijo finalmente. Intentar. Silencio. Respiró hondo, sostuvo el aire, y cuando se soltó, era como si estuviera liberando algo que había estado sosteniendo durante mucho tiempo. Mi hermano, in-law. La palabra cayó como piedra. Esperé. Le dejé continuar a su propio ritmo. El novio que dejó caer a mi hermana. Continuó. Una voz más controlada ahora. 6 meses después del accidente. Dijo que no podía manejarlo, eso fue muy difícil. Eso necesitaba seguir adelante. Pausa. Pero la verdad era diferente. Se frotó la cara con las manos. Vi que estaba temblando. Ya tenía otra mujer. Estaba con ella incluso antes del accidente. Mi hermana descubrió más tarde, por casualidad, vio mensajes en su teléfono celular cuando todavía estaban juntos. La estaba engañando hace más de 1 año. Su voz subió un tono, enojo, pura ira, y cuando ella lo confrontó, ¿sabes lo que dijo? Dijo que el accidente fue un alivio, que ahora tenía una excusa para terminar sin parecerse al villano. Sentí que mi estómago giraba. Mi hermana entró en depresión, profundo, se suicidó 2 veces. 2 veces, padre. Yo, quien la encontró la primera vez, en el baño, cortar pulsos, sangre en todas partes. Hizo una pausa, respiró hondo, temblor, me las arreglé para salvarla. Lo llevé al hospital. Hospitalización psiquiátrica. 3 meses. Y cuando se fue, ya no era la misma persona. Vivía en medicina, sin vida, despedido en los ojos. Silencio. Y él se casó con el otro. Tuvo 2 hijos. Vida perfecta, como si no hubiera pasado nada.
como si no hubiera destruido a una persona. Se cerró los puños con fuerza. Este es el nombre que no puedo tomar de la lista, sacerdote, porque él aparecerá. ¿Cómo lo sabes? Yo pregunté. Porque tiene un problema cardíaco, congénito, descubrí por casualidad. Un amigo común comentó. Dijo que necesitará someterse a una cirugía, dentro de poco, una cirugía cardíaca. Mi sangre se congeló. ¿Y tú? Estarás allí. Voy a estar allí. La oración no era una pregunta, fue una declaración. Estaba seguro. Padre, sé dónde operará. Conozco al médico que vas a hacer. Y yo me ofreceré para ayudar, para mirar. Es común. Medio la psycho ayudan a los colegas todo el tiempo. Hizo una pausa. Y cuando esté en la mesa, cuando esté abierto, vulnerable, estaré a 2 pasos de él. Cerré los ojos. Sentí el peso de esa confesión. Ya no se trataba del pasado, se trataba del futuro, sobre algo que aún no ha sucedido, pero fue planeado, calculado. ¿Estás planeando matarlo?, dije sin rodeos. No, mataré, se corrigió con una frialdad que me asustó. Dejaré que suceda. Es diferente. No es diferente, dije con firmeza. A los ojos de Dios, no es diferente, pero está a los ojos de la ley, respondió. Falta médica, complicación quirúrgica, sucede, nadie cuestionará. Habló con una seguridad técnica que me tembló, como si describiera un procedimiento de rutina. ¿Cuántas veces has pensado en ello?, yo pregunté. Cada día, desde que descubrí que iba a operar. ¿Cuánto tiempo ha conocido? 2 semanas. Y luego todo se ajusta. El ardor en el dedo, la automutilación, el vacío que describió. Por eso te quemaron, le dije. No era solo sentir dolor, fue porque sabías que ibas a hacer esto de nuevo, y tenía miedo de sentir nada. Silencio, no lo negó. Respiré hondo, traté de organizar los pensamientos. No estaba buscando absolución, estaba buscando, ¿qué? ¿Permiso? ¿Validación? ¿O solo alguien para compartir el peso antes de llevar solo? Lo miré a través de la cuadrícula. Vi la cara parcialmente iluminada. Ya no estaba llorando. Los ojos estaban secos, frío, determinado. Admitió dejar salir vidas para su propia elección. La frase de la mini historia resonó en mi mente. No estaba confesando la culpa. Estaba confesando el poder de decidir, para elegir, ser Dios por unos minutos, y ahora estaba a punto de hacerlo de nuevo. ¿Cuándo es la cirugía?, pregunté, sabiendo que necesitaba esta información. Dentro de 5 días, 5 días. ¿Y has decidido? Insistí. ¿Has decidido que vas a hacer eso? Fue lento para responder. Cuando lo hizo, la voz era baja. Yo, no lo sé, por eso estoy aquí. ¿Quieres que te diga que es correcto?, pregunté con una dureza que rara vez uso. ¿Quieres que te absorbas antes de que cometieras el acto? No. Entonces, ¿qué quieres? Silencio. Se frotó la cara, suspiró, y luego dijo con voz cansada, quiero que alguien me detenga, porque yo no puedo pararme solo. La confesión fue brutal en su honestidad. Quería hacerlo, pero no quería. Estaba atrapado entre venganza y conciencia, entre la ira y el vacío. Puedes elegir no estar allí, le dije. Puedes rechazar, puedes decir que estás ocupado, que tiene otro compromiso. Lo intenté, admitió. 3 veces esta semana, tomé el teléfono para llamar al colega y rechazar, pero no pude. Algo me sostiene. ¿Qué te sostiene? La imagen de mi hermana, en el baño, con las muñecas cortadas, llamando a su nombre, rogándole que regrese. Su voz se rompió al final. Ella casi muere por él, padre. Casi. Y él está viviendo como si no hubiera pasado nada. Familia feliz, carrera profesional, salud, todo. Golpeó el puño en el banco, una vez, seco. ¿Dónde está la justicia en esto? La justicia no es tuya para dar, dije con firmeza. Nunca ha sido. Pero Dios no hizo nada, respondió. 8 años. 8 años recé. Yo pregunté, le supliqué que le pasara algo. ¿Para qué pagó? Y nada, nada, padre. Dios no movió un dedo. Entonces decidiste convertirte en Dios. La frase salió más fuerte de lo que pretendía, pero era correcto. Se congeló. Me miró a través de la cuadrícula, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No fue ira, no estaba vacío, fue miedo. Miedo a ti mismo. No quiero ser eso, susurró. No quiero, pero cuando lo miro, cuando lo imagino a la mesa, siento paz, como si finalmente las cosas se equilibraran. Cerré los ojos, sentí el peso de cada palabra. Paz, repetí. ¿Lo llamas paz? Yo llamo justicia. No es justicia, es venganza, y la venganza nunca trae paz, solo más vacío. Silencio. Miró hacia abajo. Finger marcado, y frotó la cicatriz. Entonces, ¿qué hago, padre? ¿Cómo elimino lo que hay dentro de mí? No borras, le dije. Eliges no alimentar. Se rió. Una risa amarga, sin humor, fácil de hablar, difícil de hacer. Nunca dije que sería fácil. Silencio de nuevo.
y luego dijo algo que me congeló a los huesos. Hay una cosa que aún no te he dicho. Mi corazón disparó. ¿Qué? Él dudó, respiró hondo, y continuó. Cuando dejé que esos dos murieran, el hombre en la motocicleta y la enfermera, no sentí remordimiento. Pausa. En ese momento sentí satisfacción, como si corrigiera algo mal, como si hiciera el correcto. Se frotó las manos. Pero entonces, días después, comencé a tener sueños. ¿Qué tipo de sueños? Sueños donde estaba en la mesa, donde yo era el paciente, y alguien estaba encima de mí. Decidir. Espera, dejándome morir. Su voz se puso más baja. ¿Y sabes qué fue peor? En el sueño, entendí. Entendí por qué la persona estaba haciendo eso, porque me lo merecía. Hizo una pausa. Y cuando me desperté, me pregunté, ¿se lo merecían también? ¿Realmente tenía el derecho? Abrí los ojos. Me volví completamente hacia él. ¿Y la respuesta? Me miró. Y por primera vez vi lágrimas. Ya no lo sé. El confesionario fue absolutamente silencioso. Solo el sonido de nuestras respiraciones. De eso, irregular. Mío. Controlado. Lo miré. Realmente miré. Vi a un hombre roto. Dividido. La mitad todavía es un médico. Medio convirtiéndose en algo que ni siquiera podía nombrar. Y luego me di cuenta de algo. Dijiste que tienes 143 nombres en la lista. Comencé. Sí. Y solo 2 han aparecido hasta ahora. Sí. Pero ya lo sabías. Cuando hiciste la lista, ya sabías que tu hermano, la ley necesitaría cirugía, ¿no fue? Silencio. Y luego confirmó. Lo sabías. Desde el principio, del primer nombre, mi sangre se congeló. Toda la lista. Fue solo para disfrazarlo. No respondió, pero no necesitaba hacerlo. Entendí. Todos esos nombres, todas esas caras, eran solo cortina de humo, distracción. El objetivo siempre ha sido uno, el hermano, in-law, y los otros 2, solo, practica. Dios mío, susurré, se cubrió la cara con las manos, y finalmente se derrumbó, sollozado, alto, sin control. No quería eso, repitió, entre los sollozos. No quería convertirme en eso, pero no puedo parar, no puedo, padre, no puedo. Dejé el confesionario con la sensación de que algunas decisiones pesan más que cualquier bisturí. La frase aún no era real, pero sabía que pronto sería, porque este hombre sostenía algo que era demasiado grande, demasiado pesado, y no sabía si podía salvarlo. ¿Hay algo más? Pregunté temiendo la respuesta. ¿Algo que aún no me has dicho? Limpió las lágrimas, respiró hondo, y luego con una voz casi inaudible, el colega que hará la cirugía, el cirujano cardíaco, no sabe que el paciente y yo tenemos antecedentes. Pausa. ¿Pero sabes qué es peor? Esperé. Ya le mentí. Dijo que conocía al paciente, que éramos amigos desde hace mucho tiempo, y por eso me pidió que estuviera en la habitación, para dar apoyo emocional. Se rió, amargo, apoyo emocional, y luego agregó, con una frialdad que me cortó, me dará acceso completo, estar por la mesa, unos pocos centímetros de su corazón abierto, me dará acceso completo, estar por la mesa, unos pocos centímetros de su corazón abierto. Las palabras resonan por el confesionario, frío, calculado, finales. Sentí el peso de todo el colapso sobre mí. 32 años escuchando confesiones, 32 años sosteniendo secretos, pero eso fue diferente, porque no fue aprobado, era futuro, era algo que aún podía ser evitado. 5 días, repetí, más para mí que para él. En 5 días estarás en esa habitación, y tendrás que elegir, sí, ¿y todavía no sabes lo que vas a hacer? Silencio. Se frotó las manos nuevamente. Vi a través de la cuadrícula que sus dedos temblaban. La marca de la quemadura se veía más oscura en la luz débil. No, admitió finalmente. Todavía no lo sé. Respiré hondo. Cerré los ojos. Traté de encontrar las palabras correctas, los que podrían salvarlo, salvándote de ti mismo. Pero antes de que pudiera hablar, continuó. Pero hay una cosa que necesito decirte. Algo que, eso lo cambia todo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué? Él dudó. Vi que miré hacia abajo, a tus propias manos, como si buscara coraje en las líneas de la palma. La verdadera razón por la que quiero hacer eso. Esperé. Mi corazón latía demasiado fuerte, demasiado alto. No es solo porque abandonó a mi hermana, continuó, con su voz ahora. No es solo porque la traicionó, o porque dijo que el accidente fue un alivio. Pausa. Es porque él le pidió que muriera. Sentí la sangre congelarse en las venas. ¿Cómo esto? Respiró hondo. Temblor, y comenzó a decir, en el segundo intento de suicidio de mi hermana, ella no estaba sola, estaba allí, mi garganta estaba seca. Ella me dijo 3 meses después, cuando dejó la hospitalización psiquiátrica, dijo que había tomado las pastillas solo, pero no era cierto. Estaba en su casa esa noche. Su voz comenzó a romperse. Habían luchado,
Había ido a conseguir sus últimas cosas, ropa, documentos, y ella le rogó que se quedara, de rodillas, llanto, mendicidad, pausa. ¿Y sabes lo que hizo? Se rió de su rostro, y él dijo, deberías haber muerto en ese accidente, hubiera sido mejor para todos. Sentí que mi estómago giraba, mi hermana se derrumbó, cayó al piso, no pude respirar, y él solo tomó sus cosas y se fue, la dejó allí, solo, destruido, se frotó la cara con las manos. 20 minutos después, ella tomó las pastillas, todo, 2 tarjetas Rivotril enteras, y lo llamó, decir adiós, decir que iba a hacer lo que había pedido. Mi corazón disparó, y él colgó, bloqueó su número, y me fui a dormir, silencio absoluto. La encontré, 2 horas después. Afortunadamente había ido a comprar algunas compras. Me pareció extraño que la puerta estuviera abierta. Entré, y la vi en el piso de la sala de estar, inconsciente, espuma en la boca, piel púrpura. Su voz estaba temblando ahora, completamente fuera de control. Llegué al hospital, lavado gástrico, UCI, casi muere de nuevo. Y cuando finalmente se despertó, me contó todo, hizo una pausa, respiró hondo, trató de recomponer. ¿Y sabes qué es peor? Ella me hizo prometer que no iba a hacer nada. Eso no iba a decirle a nadie, porque ella todavía lo amaba, sacerdote. Después de todo, cerré los ojos, sentí el peso de cada palabra, el horror, el dolor, la impotencia. ¿Y lo guardaste? Pregunté, casi en un susurro. ¿Cuánto tiempo? 4 años. 4 años. 1400 días llevándolo solo. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué no lo informaste? Porque no hizo nada técnicamente ilegal, respondió con amargura. No le dio las pastillas, no forzó, solo sugerido, y colgó el teléfono. Este no es un crimen, es solo crueldad, se rió, una risa seca, sin humor. Y la justicia no castiga a la crueldad. Silencio. Lo miré a través de la cuadrícula, vi la cara marcada por el dolor, por los años de silencio, de ira contenida, y luego entendí. No lo estás haciendo solo por tu hermana, le dije. Lo estás haciendo por ti, porque prometiste no hacer nada, y esta promesa te está matando por dentro. Se congeló. Y, ¿te sientes culpable? Continué. Culpable por no actuar, por dejarlo vivir en silencio todos estos años, por mantener su secreto. Las lágrimas comenzaron a bajar por su rostro. Sí, susurró. Sí, todos los días me odio por no hacer nada, por respetar su solicitud, porque mientras tanto, él estaba ahí afuera, viviendo, sonriente, feliz. Llevó las lágrimas con la manga de su camisa. ¿Y ella? Ella sigue tratando de suicidarse. Cada semana tengo que llamarla, para asegurarse de que todavía esté vivo, para asegurarse de no haber tomado más pastillas. Eso no volvió a cortar las muñecas. Su voz estaba completamente rota ahora. Ella me llama a las 3 de la mañana, llanto, diciendo su nombre, rogándome que lo traiga de vuelta, y yo, no puedo hacer nada, no puedo. Golpeó el banco, 1 vez, 2, 3, hasta ahora. Las palabras fueron suspendidas en el aire, pesado, definitivo. Ahora puedo hacer algo, continuó, con una determinación de frío. Ahora estará en mi mesa, en mi mano, y podré terminarlo. Abrí los ojos, me volví completamente hacia él. ¿Y crees que esto salvará a tu hermana? Pregunté firmemente. ¿Crees que matarlo la traerá de vuelta? No. Entonces, ¿por qué? Porque mientras él esté vivo, ella nunca podrá seguir adelante. Nunca. Él es el fantasma que la persigue. Y yo necesito terminar con este fantasma. Cerré los ojos de nuevo. Sentí el peso de su pastel, de racionalización, de la justificación de que construyó piedra por piedra para transformar la venganza en la salvación. Habló como rutina, pero su aliento denunció el miedo. La frase del mini historiador ha vuelto a mi mente. Él habló con convicción, con determinación, pero su cuerpo gritó algo más. Miedo, duda, horror contigo mismo. Admitió dejar salir vidas para su propia elección, y ahora estaba a punto de hacerlo de nuevo, por tercera vez. Pero esta vez sería diferente, porque esta vez no sería una oportunidad, sería premeditación, sería asesinato, en primer grado. No la salvará, dije, eligiendo cada palabra con cuidado. Te destruirás a ti mismo, y cuando se entera, y lo descubrirá, también la perderás. Ella no se enterará. La gente siempre se entera. No si es perfecto. No hay perfecto. Silencio. Me miró, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No fue ira, no fue determinación, fue desesperado. La desesperación de aquellos que han decidido, pero aún busca a alguien que diga que está mal. Padre, comenzó con una voz débil. Dime que hay otra forma. Dime que tienes otra forma de terminar esto.
Ahí, dije de inmediato, no vas a esa cirugía, te niegas. Él dice que está enfermo, que tiene un compromiso, cualquier cosa, y nunca más vuelves a mirar esa lista, nunca más, y él todavía está vivo, sí, y mi hermana sigue sufriendo, sí, pero no te conviertes en un asesino. Se rió, amargo, ya estoy, no, dejas morir a 2 personas, es diferente de matar, no para mí, silencio. Y luego dijo algo que me cortó o incluso los huesos. ¿Sabes lo que pienso cuando me miro en el espejo, sacerdote? Creo que esta es la cara de un hombre que mató a 2 personas, y matará a uno más. Este es lo que soy ahora. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué es peor? No odio esta cara. No me siento disgustado. Siento alivio. Mi sangre se congeló. ¿Alivio? Alivio porque finalmente estoy haciendo algo. Finalmente ya no soy impotente. Finalmente tengo control. Me miró a través de la cuadrícula. ¿No entiendes, sacerdote? Cuando ese hombre golpeó a mi hermana, cuando la corte lo dejó libre, cuando este bastardo le dijo que se suicidara, me sentí impotente, inútil, como si no pudiera hacer nada para proteger a quien amo. Pausa. Pero ahora puedo. Y yo voy. La frase cayó como una oración, y lo sabía. En ese momento, lo sabía. Ya lo había decidido. No importa lo que dije. No importa cuántas veces cité las escrituras o hablé de salvación. Iba a hacer, en 5 días, iba a estar en esa habitación, e iba a dejar morir a ese hombre. Respiré hondo. Sentí el peso de todo eso. El peso del secreto. El peso de la impotencia. ¿Por qué podría hacerlo? ¿Romper la confesión de la confesión? ¿Denunciar? ¿Prevenir? No, no pude. Porque dentro de este confesionario, todo es sagrado. Todo está protegido por el vínculo entre el hombre y Dios. Y yo era solo el puente, el intermediario, el guardián de los secretos que nunca debería llevar. Dejé el confesionario con la sensación de que algunas decisiones pesan más que cualquier bisturí. La frase aún no era real, pero ya sentí que su peso se formaba dentro de mí, como un tumor, creciendo, extensión. Lo miré una vez más, y pregunté lo único que todavía tengo que preguntar. ¿Hay algo que no me has dicho todavía? ¿Algo que necesito saber antes de salir de aquí? Él dudó. Durante largos segundos fue absolutamente silencioso, y luego, con una voz casi inaudible, susurró. Hay una cosa que cambia todo lo que te dije. Mi corazón disparó. ¿Qué? Respiró hondo, cerró los ojos, y dijo, mi hermana, ella ya no quiere vivir. Ella me dijo la semana pasada que no puede soportarlo más. Eso lo intentará de nuevo, y esta vez estarás seguro de que funciona. Pausa. ¿Y sabes lo que ella me pidió? Esperé, sintiendo el horror creciendo. Ella me pidió que me fuera, no para prevenir, no salvarla una vez más. Las lágrimas cayeron por su rostro, y yo, prometí que si ella realmente quería ir, no me aferiría. Me miró, ojos rojos, perdido. Entonces dime, padre, si dejo que este hombre viva, y mi hermana se suicida, ¿quién es el verdadero asesino? ¿Él o yo? La pregunta fue suspendida entre nosotros, sin respuesta, sin absolución. No hay salida. Si dejo que este hombre viva, y mi hermana se suicida, ¿quién es el verdadero asesino? ¿Él o yo? La pregunta fue suspendida entre nosotros, pesado, sin respuesta, como una piedra arrojada a un pozo profundo. Cerré los ojos, respiré hondo. Sentí el peso de ese dilema imposible. 2 vidas, una elección, y cualquier decisión sería una condena. ¿Cuánto tiempo hemos estado en silencio? No sé, tal vez 1 minuto, tal vez 10. El tiempo pierde el significado dentro del confesionario cuando las palabras son demasiado grandes. Cuando abrí los ojos nuevamente, él todavía me estaba mirando. Espera, no para la absolución, no con permiso, pero por algo no pude dar una respuesta. Padre, comenzó, su voz agotada. Dime qué hacer, por favor. Lo miré a través de la cuadrícula. Vi la cara marcada, los círculos oscuros profundos, los ojos rojos. Un hombre que pasó 15 años salvando vidas y ahora estaba atrapado en una elección que lo haría perder su alma de todos modos. No puedo decirte qué hacer, le dije, eligiendo cada palabra con cuidado. No puedo tomar esa decisión por ti, pero Dios puede, a través de ti. Sacudí la cabeza lentamente. Dios ya te ha dado la respuesta. Sabes lo que es, siempre lo supe. Desde el momento en que decidiste hacer esa lista, del primer nombre, bajó la cabeza. No matarás, continué, con una voz firme. No hay excepción, no hay sino, no hay contexto que justifique. Lo sabes. ¿Y mi hermana? Tu hermana no es tu responsabilidad de salvar. No eres Dios. No puedo controlar su vida. No puede evitar sus elecciones. Pero puedo detener el suyo. La frase salió fría. Definitivo. Suspiré. Sentí el cansancio de 32 sobre mí.
¿Cuántas veces he intentado salvar a alguien de ti mismo? ¿Cuántas veces fueron suficientes las palabras? Puedes, estuve de acuerdo, pero no debería, y en el fondo lo sabes. Por eso está aquí. Es por eso que vino en medio de la noche para buscar un confesionario vacío. Pausa. No quieres permiso. Quieres que alguien te detenga. Alguien que toma esta elección de tus manos. No respondió, pero vi sus manos temblando. Y no puedo hacer eso. Completé. Ni puedo. Esta elección es tuya, y será tuyo para siempre. Silencio. Estuvo sentado allí durante largos minutos, solo respirando, existente en ese espacio entre la decisión y la ley, entre pensamiento y acción. Finalmente, se levantó. Escuché al guardabosques de madera. Vi su silueta moviéndose a través de la red. Gracias, padre, dijo, con una voz vacía, por escucharme. Espera, llamé. Antes de irse, se detuvo, se volvió ligeramente. Está lista en tu teléfono. Continué. Los 143 nombres. ¿Vas a borrar? Silencio. No sé. ¿Y la cirugía? En 5 días. ¿Estarás allí? Silencio más largo. Yo tampoco lo sé. Y luego dijo algo que me congeló. Pero sé si voy, y si lo hago, no puedes decirle a nadie. Confesión, confidencialidad. Bien, sentí un nudo en mi garganta. Correcto, confirmé, con voz baja. Lo que se dice aquí, está aquí. Él asintió, una vez, y luego comenzó a dar la vuelta. Mi hijo, llamé de nuevo. Se detuvo. Hay una cosa que debes entender. Si haces esto, si realmente dejas que este hombre muera, no salvará a su hermana. Te perderás. Pausa. Y cuando te pierdas por completo, no habrá confesional en el mundo que pueda traerte de vuelta. Se puso de pie, aún, durante largos segundos, y luego, sin mirar atrás, susurró, tal vez ya estoy perdido, y se fue. Escuché sus pasos resonando por el corredor lateral de la iglesia, firme, decidido, como cuando entró. La puerta lateral crujió, abierto, cerrado, y luego, silencio, silencio absoluto. Estuve sentado en el confesionario por un tiempo que no puedo medir. Podrían ser 10 minutos, podría ser 1 hora. El olor a cera quemada todavía se cernía en el aire. La débil luz del tabernáculo continuó revoloteando, pero algo había cambiado. El peso. Siempre llevo el peso de las confesiones. Es parte del trabajo, de la llamada, pero ese peso era diferente, porque no se trataba solo del pasado, se trataba del futuro, sobre algo que aún no ha sucedido, pero sabía que iba a suceder. En 5 días, ese hombre iba a entrar en una sala de operaciones, y un médico iba a estar junto a la mesa, a unas pocas pulgadas de un corazón abierto, y iba a tener que elegir. Habló como rutina, pero su aliento denunció el miedo. La frase del mini historiador ha vuelto a mi mente. Había hablado con una frialdad técnica, como si describiera un procedimiento médico, pero su cuerpo lo había entregado todo, el miedo, la duda, la guerra interna entre lo que quería hacer y lo que aún quedaba de la humanidad en ella. Admitió dejar salir vidas para su propia elección. No fue un accidente, no fue un fracaso, fue una elección, adrede, calculado, y estaba a punto de hacerlo de nuevo, ¿o no? Porque la verdad es que no lo sé, no sé qué hizo, no puedo saber. La confesión de la confesión me sostiene, Amorakame, me convierte en un guardián de un secreto que puede significar la vida o la muerte, y eso, esta es la carga que llevo. Me levanté del confesionario, mis piernas estaban entumecidas, mi cuerpo pesado, caminé hacia el altar. La iglesia estaba vacía, frío, las sombras en las columnas parecían más largas, más oscuro. Me arrodillé ante el tabernáculo, me uní a mis manos, y por primera vez en muchos años, no pude rezar. Las palabras no llegaron. ¿Por qué podría pedir orientación cuando ya sabía la respuesta? ¿Cómo podría pedir la paz cuando no pudo evitar algo que pudiera prevenirse? Yo estaba allí, de rodillas, en silencio, solo existente en ese espacio entre la fe y la impotencia. Y luego pensé en su hermana, en la mujer que intentó suicidarse 2 veces. Eso todavía lleva las cicatrices. Quien llama a las 3 de la mañana llorando el nombre de un hombre que la destruyó. Pensé en el hermano, in-law, en el hombre que la abandonó, quien se rió de su dolor, quien dijo que debería haber muerto, y ahora iba a entrar en una sala de operaciones confiando en que los médicos harían todo para salvarlo. Y pensé en el médico, en el hombre que pasó 15 años salvando vidas, quien hizo un juramento, quien dedicó toda su vida para prevenir las muertes, y eso ahora estaba dividido entre juramento y venganza, 3 vidas, entrelazado, adjunto a un nodo que no se puede deshacer, y yo, solo era un testigo, un guardián de secretos,
Un hombre de sotanía que no podía hacer nada más que llevar el peso. Dejé el confesionario con la sensación de que algunas decisiones pesan más que cualquier bisturí. La frase finalmente se volvió real, porque me había ido, y el peso estaba allí, sólido, innegable, creciendo cada segundo, porque un bisturí corta la carne, hueso, tejido, pero decisiones. Las decisiones cortan las almas, y las cicatrices que no dejan sanar por completo. Los días siguientes fueron extraños. Traté de continuar con la rutina, masas, confesiones, visitas a los enfermos, pero mi mente siempre volvía a eso por la noche, para ese hombre, para esas palabras. 5 días, lo dije, mentalmente, obsesivamente, miércoles, quinto, viernes, sábado, domingo, el lunes sería el día, la cirugía, y no sabía si debía rezar por el éxito o por el fracaso, porque cualquier resultado sería una tragedia. Si el cuñado sobrevivió, la hermana podría suicidarse, y el médico llevaría la culpa de dejarla morir. Si el cuñado muriera, el médico se convertiría en un asesino, y la culpa lo consumiría hasta que no se quedara nada. No había salida, no hubo un final feliz, solo elecciones imposibles y consecuencias inevitables. El lunes no pude salir de la iglesia. Yo estaba allí, sentado en el asiento delantero, mirando la cruz. Espera, no sabía qué, tal vez una señal, tal vez algunas noticias, quizás solo confirmación de que algo había sucedido, pero nada vino, sin conexión, sin visita, no hay noticias, y en los días siguientes, tampoco. Pasaron las semanas de malezas, meses, y nunca lo supe, nunca supe si entró en esa habitación, si estaba al lado de la mesa, miró ese corazón abierto y decidió. Nunca supe si el hermano sobre la ley sobrevivió, si muriste, si tuviera complicaciones. Nunca supe si la hermana todavía está viva. Intenté de nuevo, si finalmente tiene la paz, o termina. Y nunca supe si el médico mantuvo la lista. Salió, continuó esperando, esperando que aparezcan más nombres, más oportunidades, más opciones, porque nunca regresó al confesionario, nunca volví a mí, y yo, no pude buscarlo, no pude preguntar, no pude buscar respuestas. La confidencialidad me sostiene, y me arrestará para siempre. A veces, cuando estoy solo en la sacristía organizando las vestiduras, me pregunto, ¿lo hizo? ¿Dejaste que ese hombre muriera? ¿O es en el último segundo, cuando tuvo su mano a pocas pulgadas de ese corazón abierto, recordó el juramento, ¿recuerdas? Y eligiste salvar en lugar de dejarte morir? No sé. Y esta es la parte más pesada, porque la falta de conocimiento es una prisión, tortura silenciosa que no tiene fin. Hoy, cuando miro ese confesionario, todavía siento el peso de esa noche, todavía veo su silueta a través de la red, todavía escucho su voz diciendo, Padre, yo fui quien decidió quién vivía y quién murió. Y me pregunto, ¿cuántos médicos hay cargando listas secretas? ¿Cuántas enfermeras, paramédicos, personas en posiciones de poder en la vida de otras personas que también han decidido convertirse en jueces, ejecutores? ¿Cuántas muertes en los hospitales fueron realmente accidentales? ¿Y cuántas fueron opciones? No sé. Y esta duda me persigue más que cualquier confesión que haya escuchado, porque dentro de este confesionario, soy guardián de verdades que nunca deberían decirse. Soy una tumba de secretos que morirán conmigo. Pero este secreto todavía está vivo, porque mientras no sepa lo que sucedió, es simultáneamente en todos los estados. Sucedió, no sucedió, el hombre murió, el hombre vivía, el doctor mató, el doctor salvó, y llevo todo este posible futuro conmigo, como fantasmas, como pesos invisibles que nunca se aliviarán. Dejé el confesionario con la sensación de que algunas decisiones pesan más que cualquier bisturí, y ese sentimiento nunca pasó, porque los escalpelos cortados, curar, ahorrar, pero decisiones, las decisiones definen quiénes somos, y en quién nos convertimos, y ese médico, ese hombre que entró en una noche fría con una lista de 143 nombres, tenía que decidir quién era, salvador o asesino, y yo nunca sabré cuál eligió ser. Esa noche cerré la puerta del confesionario, cerré la iglesia, y caminé de regreso a casa con el peso de un secreto que nunca muere. Sus palabras todavía resuenan en mi mente, cada tarde, cuando cierro los ojos. Yo fui quien decidió quién vivía y quién murió, y esta frase me persigue, hasta el día de hoy.